con la CENTE, que es la coordinadora? ¿Qué pasa con el CENTE, que es el sindicato? ¿Qué pasa con el incremento salarial? ¿Por qué no lo aceptan? Etcétera, etcétera. Pues vaya tema, ¿no? ¿Quién mejor que explicarnos a detalle que esté con nosotros Marco Antonio Fernández? Él es experto en temas de educación de México Evalúa. Marco Antonio, muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Decía yo al principio del programa, ¿cómo queremos que mejore la educación en nuestro país si hay profesores, sobre todo en el área de gobierno, ¿no? Que tienen que tener 2 o 3 trabajos, atienden su familia, no les da tiempo ni de revisar exámenes y les pagan muy poquito? ¿Estoy lo correcto o estoy exagerando? Mira, yo creo que en general coincidiría con tu punto de vista. O sea, tenemos un problema serio de salarios, no lo mejor, la verdad, los más óptimos para el magisterio. Hay un problema serio también de recortes presupuestales que se han dado a lo que se destina para su preparación, para su capacitación. Para quien nos está escuchando, estamos hablando de 195 pesos por profesor, por profesora al año que se tienen para 2024. Eso pues difícilmente va a servir para darles cursos que realmente les sirvan a los docentes para mejorar su labor en el aula, hacer más dinámica las clases en matemáticas, en la parte de comprensión lectora, en acercarle de manera efectiva la ciencia a las chicas, a los chicos, y eso necesita una preparación constante. A eso se suma pues el anuncio de ayer del presidente de que supuestamente le van a dar 10% este año de aumento en promedio a los maestros de las escuelas primarias, preescolares y secundarias públicas del país. Pero aquí, para quien nos está escuchando, pues el diablo está en los detalles. ¿Y a qué me refiero? 3 datos que pueden ejemplificar esto. Uno, cuando uno observa el presupuesto aprobado para ese año en el incremento salarial, solo se contempla un incremento del 4.8%. Es decir, que el presidente tendrá que instruir a su secretario de Hacienda, a decir, ¿de dónde voy a sacar el resto del dinero para poder cumplir la palabra del 10%? Y no estamos hablando de una cantidad menor, estamos hablando de 30,000 millones de pesos, primera cosa. Segunda cosa, cuando uno ve los incrementos de los salarios de los docentes durante el sexenio del presidente López Obrador y toma en consideración la inflación, resulta que el incremento acumulado a lo largo del sexenio pues es apenas del 0.3%, ni siquiera 1%, 0.3%. Obviamente, eso es parte de la profunda molestia del magisterio, que le dicen por un lado en el discurso que se les está dignificando y en los hechos pues la dignificación no aparece por ningún lado, ¿no? Y la otra tiene que ver con que no ha habido recursos para el presupuesto de lo que le llaman la promoción docente, es decir, hay una área dentro de la SEP, que es la unidad encargada para la carrera magisterial, la UCICAM, que concursa las plazas para que tú puedas ser, por ejemplo, director o supervisor, o siendo el mismo profesor, recibir un salario mayor. Pero para poder hacer esos concursos, una de las limitantes es cuánto dinero hay. Y en ese dinero ha habido otra vez recortes y por lo tanto pocas plazas disponibles para la promoción. Entonces tú juntas todos estos factores y ves por qué el magisterio está enojado. Ok. Ahora, ¿por qué entre la CENTE, lo que es el sindicato, el CENTE, perdón, y la CENTE, la coordinadora, no se ponen de acuerdo? Para quien nos escucha, tradicionalmente siempre digamos que está el bueno y el mal policía. Sí, el buen policía es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que con todos los gobiernos, no solamente con el gobierno de López Obrador, siempre andan tratando de quedar bien y a cambio de canonjías su liderazgo, pues digamos que negocian y les aceptan muchas de las propuestas. Y luego viene la parte de la disidencia magisterial, digamos, los huesos duros de roer, que en
este sexenio, al menos al principio del sexenio, estaban muy cercanos a la administración de López Obrador, pero pues digamos que con ellos, como la canción, nada es suficiente. Y sí, les dieron plazas, les dieron el control, por ejemplo, de estas promociones en Michoacán, en Oaxaca y demás, pero ellos siempre han hecho históricamente de la marcha, de la protesta, la forma más efectiva para presionar a los gobiernos en turno y acercarse más recursos. Y por eso están en las calles en diversos lugares del país, incluyendo obviamente la Ciudad de México, tratando de sacarle más dinero al gobierno federal. Pues bueno, a ver, es el último apretón que tienen los de la coordinadora para lograr algo antes de que acabe el sexenio, ¿no? Entonces le van a echar Sobre todas las todo, ganas. sí, pero fíjate, obviamente, por un lado, el gobierno entiende que son las elecciones y por eso hace el anuncio del 10% para coquetear con los maestros y que voten por menos. Pronto, hay que decirlo con claridad. Por el otro lado, la gente dice, y estos están urgidos de votos, vamos a tratar de apretar al máximo para sacarles más. Cuando el presidente dice, les voy a dar el 10% y además no queda claro de dónde va a sacar la lana, pues ya esa va a ser bronca del siguiente gobierno. ¿Cierto? Ya le va a dejar otra bombita, digamos, sembrada a la próxima administración, porque van a tener que ver de dónde sacan los adicionales 30,000 millones de pesos para cumplir el supuesto 10% que le están prometiendo al magistrado. Si es que los convencen del 10%. Señor, no sabes cuánto te agradezco. Te mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por tomarme la llamada. Con mucho gusto. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted el interés que hay por parte del magisterio.